Prepara con nosotros este delicioso wrap de falafel, que es una receta súper económica y muy deliciosa. Así que no olvides suscribirte y vamos con la receta. Y vamos a empezar con nuestros garbanzos cocidos, o los podéis cocer ustedes dejándolo en remojo una noche antes y cociéndolo durante una hora en agua. Nosotros preferimos los garbanzos cocidos porque te ahorran mucho tiempo y realmente incluso ni merece la pena cocerlos tú mismo, pero eso es a vuestra decisión. Una vez que escurramos todos nuestros garbanzos, los vamos a lavar y los vamos a dejar secar. Ahora nuestros garbanzos ya están escurriendo. Y mientras que escurren vamos a preparar nuestra salsa. Un poco de cilantro. Lo picamos bien. En esta receta hay muchas opciones, tanto como para la salsa como para el falafel en sí. Que no es estrictamente necesario que echéis cilantro o cualquier otro de los ingredientes. Esto es un poco a vuestra elección. La cocina no es una ciencia exacta. Es bueno siempre ir probando con los gustos de cada uno y hay veces que te sorprende de los resultados que obtienes. Así que a lo mejor si lo probáis de otra manera nos podéis dejar en los comentarios vuestra manera de hacerlo para probarla nosotros. Vamos a añadir un poco de eneldo. Del eneldo vamos a cortar hasta aquí. El palo este duro no lo vamos a utilizar. Lo podéis pelar, que es fácil. Ya tenemos nuestro eneldo y lo vamos a cortar. Huele súper fresco y el eneldo es una hierba muy fresca que le va a aportar un aroma especial a nuestra salsa. Y ya tendríamos nuestro eneldo. Aquí tenemos nuestras hierbas que hemos cortado previamente y que vamos a mezclar. Ahora para la salsa vamos a añadir en un bowl medio litro de yogur griego. Si queréis podéis utilizar yogur natural, pero el yogur griego tiene mucha más textura. Ahora vamos a añadir un poco de miel. Sal, es importante siempre para cualquier salsa. Un poquito de limón, un chorreoncito y nuestras hierbas. Ahora lo vamos a integrar todo bien. Mirad qué salsa tan rica y tan fácil de hacer. Mirad el color de nuestra salsa, el aroma que tiene. Ahora vamos a pasar a hacer nuestro falafel. Ya tendríamos lechuga que hemos comprado mixta, un poco de ensalada mixta que le va a aportar un montón de color con nuestro wrap. Mirad qué color tiene. Tenemos nuestra cebolla y tenemos nuestro tomate. Vamos a añadir nuestro garbanzo, lo vamos a triturar. Ahora vamos a añadir nuestra cebolla, el cilantro, un manojo de cilantro y el zumo de un limón. Y ahora lo vamos a volver a triturar. Una vez que esté triturado, veis que está todo integrado. Vamos a pasar a condimentarlo y a corregir la textura para poder hacer nuestras bolitas. Ahora vamos a pasar a sazonarlo. Vamos a añadir una cucharadita de sal, una cucharada de comino, que el comino es muy importante en esta receta, y una cuchara de paprika o pimentón dulce. Le vamos a añadir también un poco de pan rallado o panko, el que tengáis. Mezclamos bien. Ya está casi listo. Vamos a ponerlo al mismo nivel y vamos a ver si la textura nos convence. Vamos a probar a hacer las bolitas, aunque la masa tenga que reposar, pero nos podemos ir haciendo una idea por si nos hace falta ponerle más pan rallado.
con una cuchara la cogemos, la ponemos en la mano y con cuidado le damos la vuelta y la aplastamos un poco. Está perfecta la masa, no le vamos a poner más pan rallado. Con esta textura que tenía nuestra mezcla, realmente casi que ese paso de dejarlo reposar se podía evitar. Si tenéis tiempo, es mejor dejarlo reposar. Vamos a coger una cuchara para que todos sean más o menos iguales. Vamos a hacer una bolita sin apretar mucho. ¿Veis? Muy suave, la masa es muy suave. Y lo vamos a aplastar un poco. Este sería el tamaño ideal. Vamos a seguir y cuando los tengamos todos os enseñamos cómo se fríen. Ya estaría nuestra primera tanda de falafels. Como veis salen un montón. Han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 y tenemos masa para hacer otros 18 por lo menos. Es súper económico. Vamos a poner en una sartén a fuego bajo a cocinar nuestros falafels. Como si fuera una plancha. Los podríais hacer también fritos con más aceite, pero a nosotros nos gusta más de esta manera porque es más sano. Vamos a dejar que nuestro falafel se cocine sin moverlo durante unos 3 minutos. Ahora vamos a dejar que se enfríen mientras preparamos los demás. Ya estarían todos nuestros falafel cocinados y ahora vamos a pasar a preparar nuestro wrap. Ahora vamos a calentar nuestra tortilla. La tortilla ya está caliente y vamos a ensamblar nuestro wrap. Vamos a empezar con una capa generosa de salsa. Después de la salsa vamos a añadir nuestro mix de lechugas. Un poco de tomate, cebolla y finalmente los falafel. Ahora vamos a pasar a doblar nuestro wrap. Doblamos de un lado, doblamos del otro. Todo tiene que quedar dentro, así que lo podéis aplastar un poco. Y desde atrás vamos a empezar a doblar. ¿Veis? Seguimos aguantando con los dedos y le damos un poco de forma. Ahora vamos a cortar nuestro wrap. Lo cortamos en diagonal, que va a quedar más bonito. Vamos a probar nuestro wrap. Lo mojamos en un poco de salsa de la que nos ha sobrado. Bueno, Daniel se quedó masticando, pero déjenme les digo que quedó delicioso. Así que les recomendamos muchísimo preparar esta receta. Pueden utilizar el falafel como un platillo principal acompañándolo de arroz o de ensalada. No olvides suscribirte al canal, es gratis y nos ayudas mucho a que más personas vean nuestros videos. Coméntanos qué te pareció la receta y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!